los topitos acá en una nueva edición de este podcast, en una edición quizá un poco más seria. Acá tenemos a Martín Tobar, a Tomás Díaz y a Diego Núñez, Supersones. Por favor, compañeros, ¿cómo han estado? Bien, la verdad. En esta extensa... Como que se nos escaparon como algunas semanas, ¿no? Es que hemos tenido muchas... No sé si trámites, porque trámites igual le damos demasiado color. Era una connotación diferente. Claro, más pasatiempo, hemos estado más... Pero tú, Tomás, ¿cómo has estado? Bien, aquí descansando todavía. Todavía no vuelvo a la realidad que deberíamos tener. Después de Ya. lo que pasó. ¿Cuánto nos queda para la PAES? Como 2 meses. 2 meses. Exactamente 2 meses. Exactamente 2 meses. ¿no? ¿Cómo estamos para Paz? Ah, ni cagando. Para la Amigo, ¿no? Mal. Bien listo, yo. Amigo, yo estoy haciendo el... Son muy lindas tus zapatillas, Tomás. Sí, creo que sí, son... ¿Puedes mostrarlas, por favor? Pero mira, ¿Me las puedes sacar para Se las mostrar? saco, mira. Motorsports, Sí, pues esas de Puma y BMW. BMW. De BMW, miren. ¿Y eso dónde Muy se pueden bonita. conseguir? No Por la sé, compra pero- de un auto, ¿no? No, pero nosotros no damos... Pero esta es como medida socia a la cámara. ¿Se puede Un poquito. Ya, gracias Tomás por... Estaba media sucia la cámara. Quedó más chueca que la De nuevo, toma dos. Otro golpe. Ahí. Ya. Bueno, como le estaba diciendo, vamos a entrar hoy día en un tema un poco más quizás denso. Serio. denso. Claro. La religión como arma de dominación para las masas. Bueno, y antes de entrar de lleno a este tema, queríamos explayar un poco el concepto de religión. Básicamente, es un sistema de creencias, prácticas que intenta explicar el sentido de la vida, el origen del mundo y la moral, normalmente ligado a una divinidad. ¿Ustedes son creyentes de alguna religión? No en un dios como tal, pero sí creo que hay una fuerza que incide en... Algo divino. Sí. Claro. Yo no creo en religiones, pero sí es cierto que creo en algo divino también. Creo en Dios. Es que claro, sobre todo en Chile la religión católica, por eso les preguntaba, porque ha sido Claro. bastante presente desde que llegaron los españoles a nuestro continente. Claro. Siempre he creído, de hecho, que la religión católica fue como un método más tranquilo de dominación sobre las personas, pues, con esto de que uno puede pagar como por sus pecados. De hecho, a eso se debe como todo el poder que tiene económicamente la iglesia. Claro, pero el problema aparece cuando deja de ser una opción espiritual y se convierte en un método de control social, político. Claro. Ahí empieza la problemática. Como Inglaterra cuando hacía las cruzadas, invadía otros países con el tema de hacer religiosas a las personas. Claro, y hacían masacres, justificaban todas sus acciones malas por En nombre de Dios. estas masacres. En nombre de Dios, claro. Mataban en nombre de Dios. Claro. Como moral y control social podemos ver el claro hecho de la religión católica, que presentó como un dictado de que era bien visto o que no, ¿cachai? Claro. Como hasta los años 90. Claro, marcaba los prejuicios de la sociedad, valores que se metían en la mente de la gente y parecía como cultura finalmente. Claro, Sí, moral. hasta los 90 hablar de divorcio y sexualidad era tabú. Claro, la mujer que se divorciaba en la época de 80-90 se veía como una mala madre, Claro. una mala mujer. Entonces era un método de mantener como en un orden, como por el puro hecho de control, de miedo. Claro. Pueden darte de dominación, de tener a todo. Eso es más como de una posición política en específico, más que nada, que se sigue ocupando. De una Claro. manera tan progresiva, sino más conservadora. Claro, más conservadora. La única función de esta moral es generar como culpa y miedo, mecanismo efectivo de dominación. Claro, a través del miedo, sobre todo la gente con el miedo suele actuar más de una manera regido más al- regido y a veces radical, siguiendo esa normativa. Bueno, entrando a otro tema, también está el tema de las guerras. Hay invasiones causadas por la religión, especialmente el cristianismo. Cuando hacen invasión a otros países, como las cruzadas que le llamaban, también la conquista que empezó la evangelización aquí en Chile también cuando llegaron los españoles. Los españoles. Los españoles. Y bueno, eso en general, además de la histeria colectiva, que se le pueden llamar como los milagros, o cuando por ejemplo llega una cagada en Chile como un pecado, como un castigo a los pecadores, Claro. como los terremotos. Claro, eso se le atribuye a la sociedad a cosas divinas, más que nada, no a lo lógico. Claro. La sociedad está hecha mierda, entonces me hicieron un terremoto. Claro, eso igual lleva a la histeria colectiva de alguna manera. No, claro. Claro. Terrible igual el A hecho basarse en de... supersticiones, en prejuicios.
todo es muy radical. Por ejemplo, que hay un terremoto, no, que esto lo merecía el país, por ejemplo. Hay personas que lo dicen. El país se lo está buscando, donde estamos metiendo en guerra, y nos contestó con un terremoto, un tsunami. Claro. Así suele pensar mucha gente, sobre todo en pueblos pequeños, donde quizás no está tan ligada la educación al diario vivir, sino solo trabajar, y se basa en la religión, que es el único Claro. sustento de esperanza, de Sí, po, la fe. la fe, de algo más allá, que toda la vida, todo el trabajo que están haciendo es para algo mejor. Que mandar Es que en sí, la gente que va a la iglesia, amigo, son gente que busca sentirse bien consigo misma. Sí. También el perdón, ¿no? Eso Un poco. busca, un perdón hacia su misma persona. Un propósito también puede ser. No solamente puede ir gente que busca perdón, sino un Destruida, propósito. claro. Claro, que no sabe qué más hacer, su Claro. último recurso es la iglesia. Claro, uno de los conflictos también muy grandes en la iglesia es que los ciega el fanatismo. Sí, pues. El fanatismo por la iglesia, por Dios, por todo eso. Peor, que ciega a la gente de lo que... Claro. En este caso, por ejemplo, de que la mayoría de personas que van a la iglesia no se informan de política. Sí, pues. Cosa que es algo súper peligroso porque esas personas son aptas para el voto y terminan exponiéndose a cosas que después van a echarle la culpa a algo que no tiene nada que ver. Claro, ese fanatismo extremo ha llevado, por ejemplo, a religiones, cultos, digamos así, propios, que crea la gente basado en su propia versión de la iglesia. Claro. Por ejemplo, en un caso de Estados Unidos, en el 92, que creo que en el mall de Pasadena, Sí. un culto secuestró el mall, una tienda en específico. Y claro, mataron a todos, hicieron que todos tomaran cianuro en nombre de una deidad falsa, porque eso les va a dar un perdón, les va a dar acceso al cielo. Y ellos mismos se suicidaron después. Claro, ¿no fueron esos los que ¿Cuál? se suicidaron en un búnker? Otro más, otro caso. Es que han habido muchos casos en Muchos Estados Unidos. casos Puede ser eso. Sí, sí, obvio. de cultos buscando como su propia verdad y terminan como volviéndose locos con el fanatismo de la iglesia. Halagaron otro Dios también. Claro. Aparte que en sí la iglesia es súper invasiva con las otras religiones. Sí. No existe como la coexistencia, sino que abiertamente la Biblia habla de que todos los demás otros dioses son dioses paganos, ¿cachai? Y No hay una flexibilidad. claro, seguir a los otros te vuelve automáticamente como enemigo del Sí, dios del cristianismo, ¿cachai? Entonces de por sí es como ser un enemigo de la sociedad, del coexistir. Yo soy viví en sociedades también. Por Obviamente. ejemplo, hay gente que no habla con otras personas que son cristianas porque el otro es judío, o las otras familias son judías, Claro. no pueden juntarse los hijos, por ejemplo. Claro. Yo siempre he tenido una duda al respecto de que mi familia va a la iglesia. Y supuestamente como el pueblo escogido es Israel, ¿cachai? Entonces, supuestamente Israel tiene salvación absoluta y luego nosotros también como que adquirimos salvación ya que Jesús murió en la cruz. Pero hablando como de éticamente, Israel está dejando la pura editor, censura eso. La pura pero así, pelúa la censura. Que no eso. tiene justificación. No tiene justificación. Porque al final masacre todo en nombre de Entonces, que hay una tierra santa. Claro, entonces me vas a decir que el pueblo escogido está dejando la pura En nombre de... en nombre de Dios. de la religión, de lo que sea, de un propósito mayor. Claro, de un no, divino es- propósito, no. No. Se contradice. ¿Loki? Y por ejemplo, tu ¿Lo hizo a propósito? Ok. tu familia, ¿cuál es la razón de que vayan a la iglesia? Mira, principalmente fue mi mamá quien empezó a ir a la iglesia desde chica, ¿cachai? Y después mi mamá fue metiendo como al resto de familia. Y nada, como que todos buscan en sí como un lugar seguro. No están como con su estabilidad. Es que un problema también de la iglesia es la estabilidad emocional. Que no... ¿Que juega con eso? Carecen de eso. Ah, Carecen de una estabilidad emocional, que dependen de algo más para poder sentirse bien consigo mismos, ¿cachai? claro. Y depende también de la iglesia a la que va, porque hay unas que buscan interés económico, igual es la gente perdida. Claro. Que les quita intereses de algún porcentaje del sueldo de las personas. ¿Cómo es la iglesia en la que vas? Mira, a la iglesia en la que yo voy, a partir de que uno se bautiza, uno debe pagar el 10% como del sueldo, o sea, de lo que es como un mes en el año, ¿cachai? Uno entrega un 10% y eso se llama el diezmo. Pero eso es obligatorio a partir de que tú te bautizas, ¿cachai? Obligatorio, Lo otro, no se puede claro, despegar. Claro. Y si no pagué, te expulsan. No, sino que no cumples con tus cargos, ¿cachai? Es como entra el juego de conciencia de que no estás cumpliendo con
tu mandado como bautizado, ¿cachai? Que al final ese mandado fue algo que le pusieron a un grupo de personas. No es mensaje de la Biblia. Claro, la Biblia no dice vaya a pagar tu sueldo. Sí, Porque. O si no va a entrar al reino de los cielos. Porque choro igual Dios como para andar cobrándole a 10.000 años más en el futuro, ¿cachai? ¿A los qué? A los güey. Me gusta que el editor censure todo esto. ¿Quieres decir algo? No. Tomás, insulta, por favor. Fláyate. ¿Se oyó una voz? ¿Acaso es Tomás? ¿Acaso es? ¿Tomás? ¿Tomás Díaz? ¿Estás aquí entre nosotros? Este es un ejemplo de cómo la historia colectiva y la creencia en Tomás Díaz juega con nuestra mente. Juega con nuestra mente. Sabiendo que Tomás está al lado de nosotros. Claro, sabiendo que Tomás siempre ha estado acá, ¿no? Siempre ha estado acá. Bueno, continuando con ese tema. Continuando con lo importante de este podcast, es primordial como dar en cuenta que la iglesia, aparte de tener como el beneficio de hacerte sentir bien, sigue siendo un lugar súper hostil. Porque dentro de la iglesia siguen habiendo personas que se equivocan, apuntan, miran, y dentro de todo siguen siendo lo mismo que las personas de afuera, pero tienen como un ego diferente al estar dentro de una iglesia. Es que tienen un más estándar. poder. Claro. Como un estatus. No, hay un estándar de valores que no se pueden, que son irrompibles. ¿Como en yoyos? Bueno, ahora vamos a ver cómo la religión ha intervenido en la política. En Chile, la unión entre la iglesia y el poder político ha sido bien clara. Por ejemplo, en la dictadura, con Pinochet, la iglesia católica tuvo un doble rol. Por un lado, la Vicaría de la Solidaridad defendía derechos humanos, pero al mismo tiempo la jerarquía eclesiástica mantenía cercanía con el régimen. O sea que, a pesar de que prestaba ayuda a los que eran perseguidos por este régimen, también estaba de alguna manera cercano o coludido al régimen. Y bueno, más atrás en el tiempo, la Constitución del 83, o sea, de 1833, establecía el catolicismo como religión oficial del Estado, limitando otras creencias. Y eso igual limita un poco a las personas, ¿no?, a pensar solo en una dirección. O sea, todo su propósito de vida se tiene que basar en esa religión, no hay otra. Claro, no existe la opción de... expresión. Claro, como lo que comenté, que la iglesia de por sí es hostil hacia otras creencias. Claro, y en la existe Constitución, la coexistencia. como en esta Constitución había más intervención de la iglesia, la familia era como algo importante para cada persona, mantener la familia. Sagrado. Era sagrado mantener esposo, esposa, hijos, no, el divorcio casi no sé. Era demasiado difícil acceder a él. Incluso hasta hoy la iglesia ha influido en la discusión de las leyes, como el ejemplo del aborto de las 3 causales en varios países que la iglesia lo ha decidido, la eutanasia, todo eso es como temas éticos o morales lo ha decidido en algunos países la iglesia, que se han aprobado, pero mayoritariamente se han estancado, siendo una idea conservadora de mantener siempre la vida. Claro. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y muchas veces la política se detiene más por la presión religiosa que por el debate social real. O sea, se basa más en esos estándares, en esos prejuicios que en la actualidad, en lo que necesita realmente la sociedad en el momento. Claro. Es que de por sí vivimos en una sociedad muy... Vivimos en una... Lo siento. Retomamos. Vivo en una sociedad que es bastante hostil, no existe esto de la coexistencia, ¿cachai? Todas las personas creen ser dueñas de la verdad y en especial la iglesia, como les dije, como esto de que hay un estatus. Porque para las personas de la iglesia esto de informarse de política, de hecho la Biblia dice que no te involucrarás en política. ¿Lo dice? Lo dice. Claro, y al final eso es tergiversado y la iglesia ha estado en política en nuestro país sobre muy todo, curioso. que eso es lo importante. Es muy curioso. Cierre. No, conche... Oye, Para finalizar, ¿qué tenemos como conclusión, amigo? Es que este tiene que ser un cierre topero, no podemos cierre ser topero, así, amigo. Esto es topitos, la religión debería ser algo más de aura, de espiritualidad, que algo de 2000 euros. algo de miedo, de control, debería ser algo más como un estilo de vida. Claro. No, claro, algo que te rige a hacer eso, que te obliga. No, claro, no algo como instruido en el miedo. Tiene que ser algo... Ese factor no me gusta, el del miedo. Tomás, Claro. ¿te gusta el miedo?
Ya ves. Esperanzador, así como dejemos a Batman a un lado y prioricemos a Superman. Superman, que es la Pero- esperanza, el Yo hombre de la esperanza. esperanza. Batman, al final de Batman se vuelve la esperanza, pues. Sí. Deja de ser el miedo. Pero está- Esa es una está historia deprimiendo para detrás. otro capítulo. Pero en sí, Batman, no quiero hablar de esto ahora. No, pero es que mira, la pregunta queda abierta para usted, para nuestro topito. Para ¿Cómo podemos ustedes, construir ¿qué sociedades realmente libres de imposiciones religiosas? ¿Cómo lo podríamos hacer? Porque ahora actualmente igual los candidatos que hemos visto, hay algunos con tendencia religiosa, hay otros que están totalmente en contra, pero que abordan la religión de cierta manera. ¿Qué opinan ustedes? Entonces ustedes, ¿qué opinan? Sí. Eso queremos saber en este Los comentarios. capítulo quizá un poco más no formal. hubieron tantos chistes, igual de repente hubieron Algo por ahí. algo por ahí, pero por mientras no hubo nada. ¿Quieres cerrar, por favor? Mira, primero, agradecerles por todo el cariño. Y por el tiempo, ¿no? Que Por no el han esperado. Así que tiempo, 2 la verdad. semanas hemos llevado sin Desaparecimos. Porque Que pase Tomás, por favor. Que pase, Tomás, por favor. Tomás. Tome asiento, Tomás. Yo voy a estar parado para despedir. No, yo quería estar parado. No, yo quiero estar parado. Tú te ¿Se sientas. pueden decir? Si ya lo dijimos. Ya. Tomás, tú has estado pendiente de todo este tema de religión. ¿Qué opinas tú? Yo opino que Muchas gracias por ver, muchas gracias por, Muchas gracias. por esperarnos. Recuerden el sorteo, que todavía no hacemos el sorteo. El sorteo Recuerden se el fue a la sorteo. No, ¿cómo que se fue a la mierda? Todavía O sea, me hacemos el refiero al sorteo. tiempo. Nosotros desaparecimos, amigo. Pero la gente es que hizo poco Amigo, interés. amigo. Solo Américo Llevamos Alfredo ha 30 comentado. minutos. Américo Alfredo va a ganar. 30 amigo. minutos. ¡Está luchando!